Adelante, maestro. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. El día de hoy vamos a iniciar con la asignatura de interacción farmacológica en nutrición clínica. Para ello, pues bueno, vamos a estar revisando un tema de importancia que son interacciones fármaco-nutrimento en el paciente patológico. ¿Qué quiere decir? Vamos a estar, en este caso, teniendo como objetivo de la sesión el poder, número uno, identificar aquellas interacciones de pertinencia que hay en los pacientes que ya presentan algún tipo de patología, específicamente crónico-degenerativas, que vienen siendo aquellas alteraciones metabólicas con mayor prevalencia en nuestro país y aunado a ello, algunas patologías de tipo aguda, principalmente infecciosas, que pues son muy recurrentes dentro de la población. La idea es que podamos generar una clasificación de estas interacciones farmacológicas de inicialmente los principios activos que son más comunes dentro de estas enfermedades y que a través de la identificación de estas interacciones nosotros podamos generar una adecuación en el diseño del plan de alimentación con la finalidad de reducir estas interacciones y por ende también aminorar el impacto que va a tener sobre el estado nutricional de nuestros pacientes. Para ello, vamos a partir de una situación clínica muy común dentro de los pacientes clientes que llegan a consulta, no únicamente a nivel privado, sino a nivel hospitalario, donde vamos a tener una polifarmacia frecuente. ¿Qué quiere decir? Una polifarmacia va a ser aquella situación clínica donde nuestros pacientes van a tener prescritos de 5 en adelante, 5 o más, principios activos o fármacos relacionados a la patología presente, ¿no? Sabemos y hemos visto en las clases previas que inicialmente estos principios activos tienen como objetivo mejorar la sintomatología que se genera a través de los mecanismos de alteración fisiológica relacionado con la enfermedad. Entonces, es común que podamos ver una prescripción con una diversidad de fármacos que al momento de mezclarse entre ellos, esta polifarmacia va a estar aumentando el riesgo a presentar alteraciones, sobre todo de tipo farmacocinético y farmacodinámico, que aunado también a la desnutrición que pudieran presentar los pacientes, no hablamos propiamente de una desnutrición asociada a un bajo peso, sino un déficit asociado a una dieta inadecuada de diferentes micronutrientes y macronutrientes. Esta sinergia de muchos principios activos y un estado carencial en el paciente me va a estar ocasionando alteraciones del metabolismo de nutrimentos, que a la vez también va a generar alteraciones en la utilización de estos fármacos, ¿no? Entonces, una de las características principales que vamos a estar observando y que es una situación muy recurrente en esta población, el poder identificar estas interacciones, punto número uno, fármaco-fármaco, que si bien sabemos el médico es el encargado de poder detectar estas alteraciones en mecanismos de acción desde el momento que se prescribe la farmacología adaptada al estado del paciente, también nosotros desde el área de nutrición es importante que podamos identificar, detectar estas situaciones para que, si bien no vamos a eliminar principios activos, nosotros podamos también sugerir cambios en el patrón de ingesta que va a tener el paciente con la finalidad, pues, de prevenir estas alteraciones. Y una de las más importantes dentro de nuestra área, que sería nutrición, serían aquellas fármaco-nutrimento, aquí les pongo por las siglas FN, fármaco-nutrimento, donde van a tener también un impacto directo sobre el estado de nutrición, ¿no? Entonces van a estar alterando situaciones de absorción, de utilización de nutrimentos, que al final del día van a estar presentes dentro de esta población. Ahora, para que nosotros podamos empezar a caracterizar una interacción fármaco-nutrimento, es importante poder definir
¿A qué hacemos referencia con el concepto de interacción fármaco-nutrimento? Para ello, me gustaría escucharlos. Para ustedes, ¿qué es una interacción fármaco-nutrimento? Está el micrófono. Sí, Perfecto. gracias. Bien, entonces, pues como bien decías, el fármaco es la sustancia activa del medicamento que estuviera tomando el paciente y junto con los alimentos que está tomando, ¿no? Y entonces, Ok. esta interacción entre lo que uno come y lo que uno se medica, yo creo que, bueno, así lo entiendo, la interacción fármaco-nutrimento, ¿no? Ok. ¿Y cuál podría ser en este caso los riesgos que se podrían relacionar con ello? Por ejemplo, lo más común es cuando está uno tomando algún este, medicamento y se sugiere la no ingesta de alcohol, ¿no? Entonces dices, ¿por qué no puedo tomar esto una cervecita si me tomé una aspirina o me tomé algo así, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde empiezan esos riesgos, ¿no? Cuando dices ciertas sustancias, ciertas bueno, sustancias activas en el fármaco no pueden combinarse con ciertas sustancias de los alimentos, ¿no? Perfecto, perfecto, muchas gracias. Sí, aquí un tema importante es que básicamente vamos a ver esta ingesta conjunta, ¿no? Una realidad que tenemos dentro del área de la medicina y de la nutrición es que, uno, en el caso del área de medicina o farmacología, es muy común que al paciente se le prescriban fármacos en un patrón de ingesta que va relacionado con la ingesta de alimentos. ¿Por qué? Porque es más fácil que uno recuerde el tomar su fármaco cuando viene acompañado del tiempo de comida. Y como en la mayoría de los casos tenemos un patrón que va de 3 comidas, desayuno, comida, cena, y que estos espacios que tenemos entre cada uno de ellos va con un espacio aproximado de 8 horas, que es el patrón de ingesta que se relaciona con la farmacocinética, ¿no? Llegar a estas concentraciones estables a nivel sanguíneo. Entonces, pues bueno, algo que vamos a estar observando es que muchos pacientes, muchos individuos, además del líquido que utilizan para poder, en este caso, deglutir, si fuera una forma farmacéutica sólida, además de ello, las recomendaciones que se hacen es que vayan asociado con los alimentos para recordar estos horarios de ingesta. ¿Qué vemos acá? Pues bueno, número uno, que en el caso del fármaco, el fármaco es una sustancia que a nivel orgánico va a tener receptores que van a generar un cambio. Tiene un mecanismo de acción asociado a un efecto terapéutico y que vamos a decir, pues punto número uno, no es una sustancia inerte, ¿no? Va a tener una interacción con otros componentes. Y si nos vamos a los alimentos también contienen sustancias que no son inertes y que pueden en este caso generar una sinergia, potenciar o antagonizar el efecto del fármaco y viceversa, ¿no? Entonces es una de las características que vamos a ver. Si nos vamos a la bibliografía, la interacción fármaco-nutrimento va a ser esta alteración que tenemos en el efecto, no únicamente del fármaco. Algo que comentaba su compañero era, ejemplo, la mezcla que existe de una bebida alcohólica con un principio activo. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, este alcohol que hasta cierto grado es considerado una sustancia que contiene un nutrimento. El alcohol a lo mejor no tiene un efecto metabólico benéfico si asociamos únicamente la molécula de etanol, pero sí es una bebida que se ingiere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ese alcohol puede alterar el efecto del fármaco. Ejemplo, tenemos muchos antipsicóticos. Actualmente tenemos una población que tiene una ingesta elevada de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son fármacos que tienen la finalidad
dentro de su mecanismo de acción, de suprimir o disminuir la actividad del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que hace este fármaco? Pues bueno, al disminuir o en este caso aminorar la respuesta del sistema nervioso central, disminuye algunos procesos o episodios psicóticos en el paciente. Está asociado, por ejemplo, a crisis de ansiedad, alteraciones del sistema nervioso que se pueden generar por detonantes ambientales y que si mezclamos esta sustancia que también es un depresor del sistema nervioso central, el efecto de este fármaco se potencia. Entonces, no sé, si han visto las cajas de estos fármacos, una de las leyendas es, por ejemplo, no manejar maquinaria pesada, puede ocasionar somnolencia. Si yo mezclo otra sustancia como el alcohol, que también tiene esos efectos, lo único que genero es una potenciación del efecto. Pero, ¿qué pasa si ese mismo fármaco que estoy teniendo como efecto terapéutico, el deprimir, bajar la actividad del sistema nervioso, se mezcla con un alimento que me da un estimulante del sistema nervioso? Vamos a poner de ejemplo el café. El café tiene cafeína, estimula el sistema nervioso y se genera un choque, ¿no? Entonces, el fármaco, pues tiene en este caso un antagonismo por parte de la cafeína y pues el paciente no recibe ese efecto terapéutico, ¿no? Y por otro lado, tenemos también los efectos del nutrimento. Entonces, cada área, digo, siempre me gusta hacer el comentario porque al final del día médicos y nutriólogos trabajamos en conjunto. No hay que quedarnos únicamente en el área de medicina, proteger el efecto del fármaco, sino también proteger el efecto del nutrimento, ¿no? Porque si el paciente no tiene una utilización biológica adecuada del nutrimento, va a generar un estado de deficiencia que lo va a llevar a desnutrición u otras alteraciones metabólicas. En el caso del efecto del nutrimento, también tenemos fármacos que disminuyen la utilización de un nutrimento, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos previo a partir por enfermedades particulares, pero lo que vamos a ver es que esta interacción se basa en esta alteración de efecto, ¿no? Ya sea mi fármaco, mi nutrimento no funcionan de la manera adecuada y de dónde surge esta alteración al momento de mezclar estos dos elementos, ¿no? En esta situación cotidiana que es, ok, pues consumo alimentos porque me toca comer, pero además tengo que consumir mi fármaco. O ejemplo, ¿no? Pasa mucho, si tengo que deglutir alguna forma farmacéutica, vamos a hablar de una cápsula, de un comprimido, si elijo no utilizar agua y por ello tuve a la mano un jugo, café, una bebida carbonatada, que a veces digo, una situación muy común en el paciente con diabetes es que, por ejemplo, metformina, ¿no? Luego se ingiere con refresco de cola, porque digo, es lo que está a la mano, y esto va a generar alteración. Al final del día, la función que nosotros tenemos al identificar estas interacciones fármaco-nutrimento es que podamos prevenir, ya sea que mi fármaco tenga un menor efecto o el nutrimento no esté generando la función que tiene a nivel orgánico, pero también evitar la toxicidad. Ejemplo de esta situación, una benzodiazepina como el clonazepam, mezclado con alcohol, puede generarme efectos tóxicos que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, pues bueno, es importante nosotros poder prevenir estas situaciones y educar a nuestro paciente también, el por qué esa forma farmacéutica es ideal que se consuma con agua, por qué evitamos mezclar fármacos, ejemplo, con alcohol, pero también con tabaco, ¿no? Entonces, esto nos ayuda para poder evitar estas situaciones. Ahora, ¿qué es importante que nosotros reconozcamos previo a conocer cada una de estas interacciones fármaco-nutrimento? Aquí vamos a trabajar de la mano con el área de medicina. Punto número uno, necesitamos que en este caso el médico, estos tres primeros puntos que no están resaltados, es labor del médico, ¿no? Que genere un diagnóstico correcto de la patología. Eso nos va a ayudar mucho a qué? A evitar el utilizar muchos principios activos. El diagnosticar correctamente la enfermedad hace que se pueda, en este caso, seleccionar una terapia farmacológica indicada, adecuada, adaptada para el paciente. También detectar la etapa o periodo de evolución permite, en este caso, pues a lo mejor saltarse
toda la línea de fármacos que dan previos cuando son inicios de una enfermedad e ir al que nuevamente se ajusta a las necesidades del individuo. Y la tercera y más importante, minimizar los principios activos empleados. Una de las características que vemos es que hay muchos fármacos que pueden tener diversos efectos. ¿Qué quiere decir? Puede pegarle a diferentes síntomas y en vez de utilizar a lo mejor, un ejemplo, 2 antiinflamatorios, puedo reducir a la cantidad de un solo principio activo que puede en este caso cubrir nuevamente las necesidades a nivel sintomatológico del paciente. Entonces, estas 3 primeras fases es algo que el área de medicina nos ayuda, ¿no? En este caso es una de las labores del médico poder llegar a estos puntos y los 2 últimos que están resaltados es lo que nos compete desde el área como profesionales de la nutrición. Uno, poder evaluar el estado de nutrición del paciente, detectar desde antes si existe ya síndromes carenciales o deficiencias clínicas marcadas y luego, pues el conocer sobre farmacocinética y farmacodinámica para conocer, ok, esta sustancia biológica, farmacológica, no se debe consumir con estos alimentos o puede ocasionar estas alteraciones de utilización de nutrimentos para que entonces yo pueda establecer un tratamiento que esté individualizado y nos ayude a prevenir estas alteraciones. Para esto, nosotros aplicamos algo que se conoce como el proceso de atención nutricional. Es la base para que yo pueda hacer una identificación clara y consistente de las interacciones. Tengo que aplicar una metodología que en este caso se conoce en inglés como Nutrition Care Process y en español ha tenido una traducción oficial por Colegio Mexicano de Nutriólogos como proceso de atención nutricia. ¿Qué es lo que hace el PAN? Básicamente trata de llevarnos de la mano desde cómo evaluamos al paciente hasta cómo vamos a intervenir para, en este caso, todo lo relacionado con alimentación y nutrición, pues pueda ser en este caso subsanado y evitar nuevamente alteraciones que se puedan volver crónicas y que afecten no únicamente la respuesta al tratamiento farmacológico, sino también la respuesta al tratamiento nutricional de lo que vamos a tener. En este caso, me gustaría conocer un poco de su experiencia. ¿Han tenido experiencia con el proceso de atención nutricional? ¿Han escuchado del proceso de atención nutricional? Mm, No, ok. ¿No? Ok, ok, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a poder explorar esta área. Les preguntaba en el área de experiencia con el proceso de atención nutricional porque, digo, para quienes son nutriólogos, es parte de la metodología que nos ayuda a generar un diagnóstico eh, adecuado, consistente, y a partir de ello diseñar una intervención nutricional que permita, en este caso, pues mejorar el estado de nutrición, sobre todo en las áreas de oportunidad que tiene en este caso el individuo. Para ello, pues bueno, el proceso de atención nutricional es una metodología. Si nos vamos a la descripción que hace el organismo que lo publicó, que es la Academia de Nutrición y Dietética en el 2003, el proceso de atención nutricional se ve como tal cual un método, ¿no? ¿Qué características tiene un método? Un método es un proceso, un procedimiento que al momento de acuñarle el adjetivo de ser sistemático hace referencia a que es una serie de pasos que en este caso particular permite la resolución de problemas. ¿Qué tipo de problemas? Problemas nutricionales. La interacción fármaco-nutrimento es un problema que se ha catalogado como problema nutricional. De hecho, dentro de la terminología está reconocida como un problema diagnóstico. De hecho, está estandarizado a nivel no únicamente en su idioma original, que es inglés, sino que también tiene una traducción oficial por Colegio Mexicano de Nutriólogos, donde estas interacciones pues son catalogadas como riesgos potenciales para alterar el estado de nutrición del paciente. Entonces, pues bueno, al momento de aplicar este método, lo que permite básicamente es resolver dichos problemas. ¿Cómo?
con actividades o dominios de intervención que únicamente el profesional de la nutrición utiliza, que en sí se basa en tres dominios. El primero, algo que se conoce como administración de alimentos y nutrimentos, donde vamos a encontrar que la estructuración de un plan de alimentación es la respuesta para resolver, en este caso, problemas nutricionales. En el caso de una interacción fármaco-nutrimento, la primera opción de tratamiento o intervención es modificar la exposición que tiene el paciente al nutrimento, ¿no? En este caso, tomando en consideración la farmacología base, pero también nosotros podemos generar suplementación de ellos o suplementación de algunos nutrimentos, porque si mi paciente ya tuvo un tiempo de exposición prolongado con ese fármaco y esos nutrimentos, pudo haber generado una deficiencia. ¿Cómo corrijo la deficiencia? A través de una suplementación. Y tenemos dos áreas también de resolución de problemas que se basa en educación y consejería, ¿no? Yo puedo educar a mi paciente también para que en ocasiones posteriores, pues él mismo pueda evitar estas interacciones. ¿Qué pasa con este proceso de atención nutricional? Este se basa en el pensamiento crítico y la aplicación de otra metodología que nace de la medicina basada en evidencia, conocida como NUVE, nutrición basada en evidencia. ¿En qué se caracteriza esa metodología? En poder tomar como base la evidencia científica que es resultado de investigaciones aplicadas publicadas en estudios originales, en revisiones sistemáticas, metaanálisis, guías de práctica clínica, adaptándolas a las características de mi paciente, cliente o población. Aquí lo que hacemos es que a través de nuestro expertise podemos llegar a tomar decisiones, sobre todo que sean benéficas y que estén probadas ante la evidencia para mejorar estas situaciones clínicas que vamos a tener. Este proceso de atención nutricional tiene 4 pasos en los cuales vamos a estar observando que este proceso es una interrelación tanto de instrumentos y recursos que permite mejorar la consistencia y predictibilidad de los resultados dentro de la consulta para poder, en este caso, otorgar sí un proceso que se estandariza con base en qué paso seguir, pero se individualiza con base en los requerimientos que tiene la población. Para ello, vamos a ver que existe una traducción al español del proceso, donde vamos a tener esta evaluación y reevaluación nutricia. En este primer paso del proceso de atención nutricional es donde nosotros vamos a recolectar información relevante e importante. ¿Cuál sería la información importante para empezar a identificar estas interacciones? ¿Qué es lo que el paciente consume? Tengo una manita levantada, adelante.